Bandes acaba de anunciar esta semana, como les decía, el cierre de 10 de sus 32 agencias. Sin embargo, nosotros pensamos que Bandes debe cerrar todas las agencias que tiene en Uruguay, regresar esos recursos y ese dinero a Venezuela, donde hace falta para desarrollar y promover la economía nacional. Basta de estar ayudando a otros países a expensas y a costas de los recursos y de las necesidades de los venezolanos. Primero Venezuela. Esa ha sido nuestra filosofía por muchos años. Primero Venezuela. Si la cooperación internacional significa ayudar a otros países y recibir ayuda, estamos de acuerdo. Si cooperación internacional significa mandar el dinero de todos los venezolanos a otros países para perderlo allá sin recibir nada a cambio, estamos en desacuerdo con ese tipo de cooperación internacional. Según análisis que realizó la firma consultora Deloitte, Bandes Uruguay es el más ineficiente de todo el sistema bancario uruguayo. De manera que queda demostrado que el gobierno venezolano no solamente es malo para administrar empresas en Venezuela, y no solamente es muy mal banquero en Venezuela, donde el Banco Industrial de Venezuela ha sido intervenido varias veces por este gobierno, sino que además cuando tiene negocios y bancos en otros países también le va mal y de hecho es el banco más ineficiente de todo el sistema bancario uruguayo. Bueno, esas son las cifras y las informaciones que queremos presentarles hoy, hacerle la reflexión al gobierno del presidente Chávez de que ya basta de utilizar nuestros recursos para ayudar a otros países, mientras que los venezolanos en este momento, debido a las lluvias que hemos tenido en los últimos meses, literalmente los venezolanos estamos viviendo con el agua al cuello. Mientras tanto, nuestros recursos van a otros países. Es la hora de ponerle a eso un freno, ponerle un parado. Y por eso, una de las iniciativas que tanto hemos insistido, vamos a llevar a la Asamblea Nacional, es la ley de candados fiscales. Una ley que impida que el gobierno nacional esté regalando los recursos de todos los venezolanos alrededor, a lo largo y ancho del planeta Tierra. Que vaya por todo el mundo con la chequera que es de todos los venezolanos, repartiendo nuestros recursos que hacen falta aquí para, por ejemplo, ayudar a los damnificados que estas lluvias están dejando. Queremos hacer esa reflexión y terminar invitando a todos los venezolanos a que mañana sábado 27 participen en esa gigantesca marcha y movilización que vamos a hacer en protesta por las cosas que están ocurriendo en nuestro país y en defensa de nuestros derechos y de la libertad. Esto no es sino una razón más de muchísimas que hay para movilizarnos. Sal mañana a marchar por la razón que tú tengas para protestar. Si tienes un familiar en las cárceles que está sufriendo el atropello y el infierno que es estar en una cárcel venezolana, si tu sueldo no te alcanza para comprar la comida, si no te atienden en un hospital, si eres un empleado que ha sido recientemente despedido injustamente por el gobierno, sea cual sea tu razón para protestar, mañana sábado 27 te esperamos en la avenida Francisco Miranda frente al Centro Lido para desde allí marchar de manera unitaria y demostrar al gobierno que somos una mayoría que está organizada y que está movilizada. Así que esa es nuestra invitación para mañana. Con eso cerramos esta rueda de prensa y si hay alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud, por supuesto estamos a la orden. ¿Perdón? Fíjate, el Bandes Uruguay Bandes nació en Uruguay en el año 2006 a raíz de la quiebra de una institución financiera uruguaya. En Uruguay había una entidad de ahorro y préstamo grande que quebró en el 2006 y en ese momento el gobierno uruguayo pidió ayuda al gobierno venezolano y entonces nuestro presidente fue con su chequera allá y compró ese banco. Pero desde el mismo año 2006, cuando Venezuela tomó control de ese banco quebrado en Uruguay y lo transformó en Bandes Uruguay y lo capitalizó, desde ese mismo año comenzó a tener pérdidas, como vemos en el gráfico, en el primer gráfico de barras, aquí vemos el propio año 2006, donde el gobierno venezolano fue dueño de Bandes solamente por unos 6 meses, 8 meses. Ya ese mismo año Bandes tuvo pérdidas en Uruguay. Todos los años ha perdido dinero. ¿Cuáles serían las principales razones para que, digamos, sea ascendente esa pérdida? Bueno, hay múltiples razones, ¿no? Entre los informes que hay, y tenemos aquí varios que los podemos poner a disposición de ustedes, una de las cosas que más frecuentemente citan los expertos y analistas es, por ejemplo, que Bandes Uruguay tiene una nómina exageradamente grande. Bandes Uruguay tiene más empleados que el banco más grande de Uruguay, y Bandes Uruguay es un pequeño banco en Uruguay. Sin embargo, es el que tiene más empleados. ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios para contratar gente? Se han contratado familiares, amigos, gente afecta al proceso, gente amiga del gobierno. ¿Por qué hay tantos empleados en Bandes Uruguay? No solamente que hay muchísimos empleados y que el banco es muy improductivo, sino que además ahora, cuando el banco quiere cerrar agencias y reducir la nómina a la mitad, entonces el gobierno de Uruguay y los sindicatos le dicen, no, señor, un momentico, aquí en Uruguay hay leyes y aquí se respeta a los trabajadores. No como en Venezuela, en Uruguay sí se respeta a los trabajadores, aquí usted no puede votar a nadie.
Entonces Ban de Uruguay tuvo que hacer una especie de paquete donde le ofrece lo que llaman aquí en Venezuela, a veces llamamos la cajita feliz, a los trabajadores que voluntariamente se van. Y los que se han ido han recibido bonos de hasta $150.000. Esa es una de las razones por las cuales le va tan mal. Sí. Bueno, y aquí tengo, eso es una información publicada por El País en Uruguay, y aquí la traje además para que ustedes se la lleven. Dicen ellos que según fuentes oficiales. Yo creo que una pregunta bien pertinente para las autoridades de Bandes Venezuela es preguntarle cuánto le están pagando a esos trabajadores que están renunciando voluntariamente, acogiéndose al plan de retiro voluntario en Bandes Uruguay, porque las informaciones de prensa que tenemos desde Uruguay es que hasta $150.000 están recibiendo algunos de esos empleados. Yo creo que el gobierno venezolano debe aclararnos, debe decirnos si efectivamente le está dando esa pelota de dinero a estos trabajadores uruguayos, mientras que nuestros trabajadores están en la calle. Ayer, en estos días, veía a los trabajadores de Cemex tirados a las puertas de la planta, porque desde que el gobierno expropió la cementera, todavía no les ha cumplido. En estos días veía yo a los trabajadores de Sidor que están en la calle pidiendo que se le paguen el derecho que tienen a las ganancias de la empresa, porque son accionistas de la empresa y no se las pagan. Mientras tanto, los uruguayos sí reciben unos cheques gordos y jugosos del gobierno venezolano, porque allá en Uruguay aparentemente sí hay leyes que protegen a los trabajadores, mientras que aquí no respetamos los derechos de los trabajadores. Ese es nuestro llamado y nuestra reflexión para el gobierno.